Hola, bienvenidas a todas a un episodio más de Dios y Ellas, en esta segunda temporada que estamos retomando con nuestras invitadas, con muchas temáticas nuevas para hablar. Hoy la tenemos a Wendy Bello desde Miami. Ella es cubana, es conferencista, es autora de varios libros y es una estudiosa de la Biblia, así que, bienvenida, muy bienvenida Wendy. Yo soy Celina desde Argentina. Y yo soy Ruth Calles desde Brasil. Bienvenida, Wendy. ¿Qué tal? Gracias, un placer estar con ustedes. Y bueno, ya escucharon, pues yo estoy acá en Miami, en la Florida. Hermoso. Y bueno, contanos, Wendy, siempre nos gusta empezar nuestros episodios un poco con el testimonio personal de cada invitada, de cómo llegó al Señor, bueno, de cómo fue un poco su historia, en forma resumida, cómo, llegó al camino del Señor. Pues yo crecí en una familia mezclada, es decir, había algunos creyentes y algunos no creyentes. Mis padres conocían del Señor, pero en realidad no estaban caminando con el Señor ni nada así. Sí, pero mis abuelos fueron el instrumento que el Señor usó para, por primera vez, escuchar de su palabra, escuchar acerca de Cristo y demás. Y crecí, pues bueno, visitando la iglesia y conociendo. Pero realmente el Señor me encontró cuando yo estaba en la universidad, estaba en primer año de la universidad y fue ahí cuando rescató mi vida y de ahí para allá, pues bueno, ha sido una historia diferente. Tenía conocimiento acerca de quién era Dios, pero no le conocía y mi vida anterior a eso, pues era como que entre dos aguas, ¿verdad? Que visitaba la iglesia, pero en realidad no estaba siguiendo a Cristo porque no había sido alcanzada por él. Así que así fue. Como le digo a la gente, no es un testimonio de película, pero cada una de nuestras historias son una historia de la gracia de Dios y eso fue lo que cambió mi vida. Amén. Justamente es por eso que nos gusta empezar, porque cada historia es diferente, pero lo lindo es saber que el Señor nos alcanza a todos de manera muy personal y muy, a cada una de una manera muy especial. Así que bueno, hoy lo que queremos hablar es justamente que te tenemos acá y queremos aprovecharte un poquito. Ella es autora de varios libros, así que después podemos hablar un poco de eso también. Pero bueno, un poco también de lo que es el estudio de la Biblia, ¿no? Y de lo que importa y representa para nuestras vidas como mujeres, estemos en la situación en la que estemos y en cada etapa de la vida en la que estemos pasando, la importancia de poder dedicar un tiempo específico en el estudio bíblico. Sí, lo bueno también quería decirte, Celina, que es interesante, es de que Dios, lo que hemos escuchado siempre, ¿no? De los testimonios, es de que, qué bueno, en la juventud, en la universidad, el Señor se presentó a ella. Y también es bueno también hablar, y vamos a aprovecharla lo máximo posible, sobre la lectura bíblica, que es algo a veces... Hay mucha gente que está escuchándonos y decir, pero la Biblia no la entendemos. Entonces, ¿y ahora? De mucha gente que recién empiezan a conocer al Señor, y mucha gente también dice, que yo pienso que Wendy nos va a contar, de que seguro que también hay mucha gente que dice así, bueno, pero ¿cómo leer la Biblia? ¿Cómo entenderla? Porque no se entiende. Son muchas historias. ¿No es cierto, Wendy? Sí, es interesante, ¿verdad? Hay personas en todos los, vamos a decir, en todos los puntos de ese espectro, desde el que está comenzando a conocer del Señor y por primera vez se enfrenta a la Biblia, hasta el creyente que tal vez lleva muchos años, pero por lo que he visto, por encuestas que he hecho para el trabajo que hago y demás, he visto, por ejemplo, que hice una encuesta en mis redes y usé Instagram y usé Facebook porque la población ahí son un poquito diferentes, sobre todo por el rango de las edades. Y encontré que en ambas redes, en ambos casos, y teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que siguen esas redes, pues se identifican como creyentes, ¿verdad? Mayormente mujeres.
más de la mitad en ambos casos y un número bastante elevado. La pregunta era, ¿alguna vez has leído toda la Biblia completa? Y más de la mitad respondía que no, que nunca había leído toda la Biblia. Porque creo que también tenemos el tema en nuestras congregaciones que muy a menudo pues se leen solamente, digamos, las personas leen solamente los libros o que consideran más fáciles de leer o los que más les gustan. Entonces ahí tienes, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que si los salmos, los proverbios, los evangelios. Entonces, obviamente, Ruth, Esther y quizás algunas de las cartas de Pablo, pero en general ahí se queda, ¿verdad? Entonces tenemos también eso como un problema, vamos a decir, que no se aborda toda la escritura y la necesitamos toda, desde el principio hasta el final. Y como ves, Wendy, que yo desde mi experiencia también, bueno, yo soy nacida en hogar cristiano, siempre desde chiquita me enseñaron a leer de diferentes maneras, en su momento con la Biblia para niños, después creciendo, uno hace una especie de selección, es como que a veces el Antiguo Testamento, los primeros libros, tratamos de lo que es Números, Deuteronomio, bueno, todos los que son más pesados tratamos como de medio a la fuerza leerlos, ¿no? Como decir, bueno, puedo leer, pero ¿cómo ves vos cómo te parece vos que se puede abordar este estudio bíblico también en cada etapa de la vida? Porque hay mujeres que están en un montón de situaciones diferentes, tanto las madres con chicos chiquitos, eh, una que tiene más tiempo, o sea, no es lo mismo el tiempo de cada persona. ¿Vos cómo planteás el estudio de la Biblia, digamos, de acuerdo a cada situación? Yo creo que es importante eso que decías, o sea, entender que a veces en las circunstancias en las que estamos, pues tenemos que adecuar nuestras expectativas a esas circunstancias. Entonces, por ejemplo, la mamá que tiene niños muy pequeños, obviamente, la demanda de su tiempo es mucho más grande. Quizás no va a tener todo el tiempo del mundo, pero lo que sí es importante es que busquemos el tiempo, ya sea de 1 hora o de 10 minutos, ¿verdad? Pero porque al final del día, Celina, creo que lo que a veces se nos olvida es que nosotros encontramos tiempo para lo que queremos, ¿verdad? Para lo que consideramos importante. Entonces, muchas veces incluso le digo a las muchachas más jóvenes, si tenemos tiempo para estar en Instagram, ahí, ¿verdad? Scrolling, pues también tenemos tiempo para estar en la Biblia. El asunto es a qué le damos realmente prioridad. Y ese por un lado. Por el otro, el peligro está en que veamos la lectura de la Biblia como una cajita más que tengo que marcar en una lista. Y esa fue mi experiencia a nivel personal. O sea, por muchos años para mí eso era como que tengo que leer la Biblia porque tengo que quedar bien con Dios y poder decirle, mira Señor, ya yo me leí hoy la Biblia, míralo aquí, aquí está, check, ¿verdad? Y eso fue algo con lo que el Señor me confrontó. Entonces empecé a orar y empecé a pedirle al Señor, pon en mí el deseo de ir a tu palabra. Y eso es algo que les recomiendo siempre a las mujeres en los eventos que tenemos y que hablamos de estos temas. Esa es una oración que el Señor va a responder afirmativamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le conozcamos. En su palabra lo dice, ¿verdad? Él quiere que le conozcamos. Entonces, empezar a orar de esa manera va a ir cambiando también nuestra perspectiva, pero al mismo tiempo les digo, pero no es orar y quedarme ahí sentada a ver si del cielo cae el deseo, sino que la lectura bíblica es una disciplina espiritual y como disciplina pues requiere intencionalidad, o sea, es un hábito que tenemos que crear. Entonces, además de pedirle al Señor, cambia los deseos de mi corazón, dame el deseo de conocerte, de ir a tu palabra, tengo que abrir la Biblia y empezar aunque sea de poquitos en poquitos, no ponerme metas tal vez demasiado grandes. A lo mejor no me puedo leer tantos capítulos al día, pero voy a leer este capítulo o este fragmento de este capítulo y voy a meditar en ese capítulo que estoy leyendo y voy a hacer preguntas y voy a quedarme ahí como que saboreando y rumiando ese texto, porque para que ocurra la transformación de nuestra mente, de la que habla Pablo en Romanos 12, la palabra de Dios es vital. Entonces, no hay manera de que nuestra vida sea transformada si no vamos a las Escrituras, porque es como el espejo donde nos vamos a estar mirando y donde vamos a conocer al Señor, donde Él se nos revela. Y otra analogía que me gusta usar es esta. Por ejemplo, las mujeres casadas,
no queremos conocer solamente un poquito acerca de nuestros esposos, ¿verdad? Queremos conocer acerca de ellos lo más que podamos, pero no se conoce a nadie de lejos, hace falta esa relación cotidiana, esa interacción. Es lo mismo con las escrituras. Entonces, necesitamos ese interactuar con la palabra, el pasar tiempo, el dedicarle tiempo a la palabra para conocer al Dios de la palabra, porque el peligro está en que muchas veces terminamos conociendo a un Dios que nos formamos en nuestra mente, pero no es el Dios de las escrituras, porque no hemos ido a las escrituras. Entonces, pues por ahí mucha tela donde cortar, ¿verdad? Sí, totalmente. Y respecto a esto también de la meditación, creo que me parece que cuando recién nos convertimos o recién venimos al Señor, está ese fuego de querer leer todo el tiempo y de querer conocer más al Señor. Que no digo que se vaya con el tiempo, pero a veces, como vos decís, de acuerdo a las circunstancias de la vida, las situaciones en las que estamos, eh, por ahí vamos como, no sé si dejándolo de lado a la lectura de la palabra, pero yo veo muchos casos en que se prioriza la oración, se priorizan otras cosas y a veces como decir, bueno, como vos dijiste, hacer un check en una cajita y decir, leí un ratito y ya está. Y cuántas veces, bueno, somos instadas a poder meditar, ¿no? Aunque sea en un versículo, pero decir, este es mi versículo de hoy, este es mi día. A mí me pasa, bueno, soy madre de una nena chiquita y me cuesta mucho a veces poder decir, me siento a meditar, porque puedo leer un ratito, pero esto de sentarme a meditar, sentarme a orar, tengo que encontrar el rato, decir, bueno, como, ¿cómo hago? ¿Cómo me organizo? Pero qué importante que es, ¿no? Para nuestros corazones y para nuestro espíritu, el poder meditar en la palabra del Señor, ¿no? Ujú. Definitivamente, sí, sí, definitivamente. Como dice, yo pienso que lo que dice Wendy también, Celina, es importante empezar a rumiar, ¿no? Siempre mi papá también, yo soy hija de pastor, como Celina también es, y desde chiquita ya empezamos a jugar, ¿no? Con las Biblias de niños y bueno, a ver, espadeo bíblico, no sé si todavía existe esa palabra. Y papá siempre hablaba de, no me voy a olvidar nunca, cuando nos empezábamos a leer la Biblia, Wendy, él siempre decía lo de, creo que es Oseas, donde dice el pueblo perece de conocimiento, Por por falta de eso que, conocimiento. por Ujú. falta de conocimiento, ¿no? Entonces, el secreto es como dice Wendy, que me encantó el ejemplo, si queremos conocer a nuestro marido lo máximo posible, así también tenemos que hacer con el Señor, ¿no, Wendy? Sí, definitivamente es que, y por eso decía que requiere la intencionalidad, ¿verdad? El que tengo que, como mismo ponemos otras tantas cosas en nuestra agenda del día, ese tiempo de estar en la palabra, de conocerla, de estudiarla, ¿verdad? Y por eso decía, bueno, tal vez no puede ser un texto muy largo, pero en el texto en el que voy a estar, en el pasaje, voy a pasar tiempo, voy a hacer, ¿no? A hacer preguntas, a profundizar, porque si no, a veces también corremos el riesgo de quedarnos demasiado como que en la superficie. Y pensando en eso que mencionabas de los niños, y ese es otro peligro que a veces corremos, y es que por seleccionar ciertas historias o ciertos libros, entonces tenemos en nuestra mente como una desconexión y no logramos ver que la Biblia es una sola historia, que la Biblia cuenta una sola historia desde Génesis hasta Apocalipsis y va enlazando ese tema, ¿verdad?, de redención desde el principio, el plan de Dios hasta el final. Entonces, como padres y madres, a veces sí contamos historias, obviamente, porque queremos poner el texto al nivel de nuestros hijos, pero el peligro está en que no hagamos esto de manera que creemos en ellos la idea de que la Biblia es un montón de cuentos como de hadas y superhéroes y demás, ¿verdad? Porque no es eso, no es eso. Entonces, recordar que cuando estamos compartiendo con ellos, y esto pensando en las mamás, con niños y demás, vamos a buscar a apuntarles a Cristo en esa historia que le estoy narrando y cómo eso se relaciona con todo el plan de Dios. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la historia de Esther dentro de toda esa historia
general, ¿ok? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que estamos viendo en el libro de Ruth? ¿Por qué ese libro está en la Biblia? ¿Y por qué esta historia? ¿Qué tiene que ver eso con todo lo demás que sucedió después o lo que venía sucediendo antes? Entonces, es parte de lo que debemos hacer y a veces suena como que, wow, imagínate en qué tiempo, pero es necesario para que también haya más conocimiento del Dios que decimos adorar, ¿verdad? Como en el caso de las familias. Entonces, pues es parte de ese tiempo devocional que tenemos como padres, esa es la exhortación, pensar en esto, no simplemente, bueno, voy a contar una historia ahí ya, porque no es un cuento para dormir, ¿verdad? Es la idea, sino al contrario, desde pequeños, y al mismo tiempo nos beneficia a nosotros, ¿verdad? Cuando le estamos quizás narrando esa historia y apuntándole y hablándole, pero mira, así es como encaja, porque esto que estaba pasando aquí era algo que Dios estaba preparando para lo que iba a ocurrir mucho después. Y sí, que al final a veces pensamos, yo creo que tenemos como muchos adultos la mentalidad de que no van a entender o los queremos cuidar porque ciertas historias bíblicas son, no sé, medio fuertes y no. O sea, la verdad es que los chicos entienden a veces, por eso, bueno, tantas veces Jesús habló de ser como niños, porque ellos entienden absolutamente todo y lo integran a las historias que le podemos ir contando. Ujú. Este, pero incluso en muchísimas Biblias para niños solamente están las historias, como vos decías, las historias más lindas de alguna manera, ¿no? Ujú. Pero poder presentarles a Dios de la manera que Él se presenta en la palabra Ujú. y tener en cuenta que ellos son seres totalmente puros y que todo lo que le enseñemos desde chiquitos también va a quedar en su corazón y en su mente cuando sean grandes. Por eso, bueno, la palabra dice, instruye al niño en su camino, ¿no? Desde chiquito enseñarles tanto las historias lindas y hermosas que conocemos como las historias que han tenido sus consecuencias y que de los personajes que han de alguna manera pagado lo que hicieron y cómo Dios también es justo, es amoroso, pero es justo también. Sí, creo que es importante que así desde pequeños también confrontarlos con la realidad del pecado, ¿verdad? Porque esa es una herencia que todos traemos. De esa no nos desligamos. Entonces, que la Biblia también les sirva como eso, como un espejo que les muestre, este es el pecado que hay en nuestro corazón. Y por eso es que necesitamos a Cristo. No te estoy contando esto simplemente porque es una historia bonita, sino que entiendas la necesidad que todos tenemos de un Salvador. Y creo que ese mensaje pues también tiene que ser parte de nuestra función como mamás, en el caso de las mamás instructoras, pero también incluso nosotros como adultos al leer, ¿verdad? Recordar que ese es el punto es Cristo y que todo gira alrededor de Él en nuestro estudio de las escrituras. Y digamos, en tus libros y digamos, cuando vos enseñás y todo, cómo presentás quizás la aproximación al estudio de la palabra en diferentes situaciones. No sé si vos, o sea, tenés diferentes planes o formas, digamos, cómo ves la aproximación, ¿no?, a la palabra, porque yo creo que depende de la situación, como decíamos en un principio, nos vamos acercando a la Biblia de diferentes maneras. O sea, yo creo que cuando estamos pasando quizás una situación difícil, buscamos los salmos, buscamos las historias en las que las promesas y las cosas que nos sacan a flote de alguna manera. En otros momentos de la vida buscamos otra cosa. Pero bueno, ¿cómo es tu aproximación? ¿Cómo vos enseñás que sería la mejor aproximación a tener un estudio concreto y bueno, que perdure en el tiempo de la palabra? Sí, bueno, ahí en ocasiones enseño un método que llamamos coma. Y ese método es contexto, observación, ¿verdad? Bueno, en español sería cosa, contexto, observación, significado y aplicación. ¿Y por qué es esto? Porque el peligro que muchas veces nosotros corremos al leer un pasaje de la Biblia es que lo leo y quiero enseguida aplicarlo a mi vida sin considerar todo lo demás que está ocurriendo en el pasaje. Es decir, cuál es el contexto de ese texto que estoy leyendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué significó para los receptores originales del texto? Porque el significado no cambia.
lo que el texto significó, digamos, para los colosenses cuando Pablo escribió su carta, es lo mismo que tiene que significar para nosotros. ¿Dónde va a cambiar? Bueno, quizás va a cambiar la aplicación porque la diferencia histórica o por la situación en la que estemos, pero lo que el texto quiere decir no varía. Entonces, si yo corro a aplicarlo enseguida sin pasar por todo este otro proceso, a veces el peligro está en que termino con una interpretación errónea. Les voy a poner un ejemplo y por qué es importante tener un método. Y sí, es verdad que un método como este, por ejemplo, va a requerir más tiempo y no siempre tenemos el tiempo de hacer un estudio bíblico así, más exhaustivo. Pero si en mi mente yo tengo esa idea de que déjame analizar qué está pasando y no correr a interpretarlo, me voy a ahorrar el terminar con interpretaciones erróneas. El ejemplo es este, un texto que todo el mundo conoce, Filipenses 4:13, que dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si yo saco ese texto solo y no veo qué es lo que está pasando en la carta a los filipenses, yo puedo terminar creyéndome que Filipenses 4:13 me está diciendo que yo soy la Mujer Maravilla, Wonder Woman, y que yo puedo hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces mañana yo empaco mi mochila y me voy a escalar el monte Everest porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que para allá voy, que voy a llegar a la cima del Everest. Y no voy a llegar ni a la mitad si no he practicado alpinismo antes, si no conozco todo lo que hay que hacer y mis pulmones no están listos para estar en esa altura, ¿verdad? Eso no es lo que está diciendo el texto. Si yo entonces cuando yo miro tengo que, bueno, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Oh, Pablo está diciendo esto porque está hablando de las necesidades que ha pasado y que ha habido tiempos en su vida de necesidad y que ha habido tiempos de abundancia, pero que tanto en uno como en el otro el Señor le ha fortalecido para vivir y resistir ese tiempo. Entonces yo puedo, cuando he entendido todo esto, venir y aplicar y decir, bueno, Señor, no importa la circunstancia que me toque vivir, yo sé que tú me vas a dar la fortaleza, la gracia necesaria para estar en esa situación, sea lo que sea. Tú me vas a sostener porque tengo a Cristo. Entonces, lo he dicho muy rápido y tendríamos que pasar más tiempo hablando de Filipenses, pero esa es la cosa. Si ya yo miro el contexto de ese versículo, lo que Pablo viene diciendo antes, lo que dice después, la carta entera, por qué Pablo escribió Filipenses, eso me va a ayudar a que cuando yo llegue a Filipenses 4:3 se entienda y no lo saque y quiera llegar a una conclusión que no es lo que el texto está diciendo. Entonces, sí creo que es importante tener métodos. Hay un método que sí les puedo recomendar, digamos así, y si lo buscan en Google lo van a encontrar, se llama las 7 flechas. Y es bien fácil y te va guiando, ¿verdad? De cuando tomas un texto y cómo puedes ir pasando de qué dice este texto acerca de quién es Dios. Por ahí tenemos que empezar. ¿Qué dice este texto acerca de quién es Dios? Y lo estoy leyendo y tal vez, por ejemplo, citabas un salmo, o bueno, el salmo me está diciendo que Dios es refugio, fortaleza, es salvación, es tantas cosas. ¿Qué dice este texto acerca de nosotros los seres humanos? Tal vez el salmista está diciendo que nos ponemos tristes, que tenemos miedo, que nos sentimos abandonados y tantas cosas. Bueno, cómo ese texto, ¿verdad? Me habla de relacionarme con otras personas y así. Las flechas como que van pasando y te va ayudando a estudiarlo. Así que cuando quede aquí grabado, si alguien busca en Google método estudio bíblico 7 flechas, lo va a encontrar. Es muy fácil, pero ayuda, como que nos guía, porque el tema es, Ruth y Celina, que a veces como que abrimos la Biblia y decimos, bueno, ¿y cómo hago para entender esto? ¿Verdad? ¿Por dónde empiezo? Y gracias a Dios que vivimos en tiempos que hay muchos recursos, lo que hay es que ser sabio, qué recursos vamos a escoger, ¿no? Y otra cosa importante es que tenemos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo estoy estudiando un pasaje y me quedo como que, wow, no entendí nada, otros creyentes y preguntar, y quizás, por ejemplo, yo estoy en tu misma iglesia y te llamo, oye, Celina, cuando tú tengas un chance, yo estuve leyendo esto, no entiendo, ¿me pudieras ayudar? Podemos vernos, tomarnos un café, leerlo juntas, qué sé yo, ¿verdad? El acercarnos a la Biblia en comunidad también es importante, porque hacerlo solos a veces nos pudiera ayudar a terminar como que escuchaba a un pastor en un podcast precisamente diciendo que de las más grandes herejías han salido de la misma Biblia, de gente que la interpretó erróneamente por sí sola y llegó a cualquier conclusión. Sí, 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 eso te iba a decir, que por ahí lo importante que decías del método del contexto, que o sea, lo importante de también tener nosotros un contexto y otras personas que nos puedan ayudar a interpretar, porque a veces uno, bueno, sí, lo que vos decías, uno en situaciones
quizás extrema o no, interpreta algo que la Biblia no nos está diciendo, ¿no? Sacamos el pasaje y no nos quedamos con todo el resto de lo que dice. Exacto. Y qué importante esto de estar en el cuerpo de Cristo, de tener estudios bíblicos, de poder participar también de la opinión de los demás, de poder escuchar a nuestros líderes y también tener cuidado, porque como vos decías, hoy en día, sobre todo yo creo que en un tiempo en donde las redes sociales han permitido tanta expansión de las opiniones que, digamos, pueden ser pedidas o no, uno a veces quizás aparece un reel, no sé, analizando un versículo bíblico y quizás parece totalmente inspirado por Dios y totalmente del cielo y está diciendo una barbaridad, ¿no? Exacto, pero ¿cómo sabemos? Y por eso es que es tan importante conocer las escrituras, porque ¿cómo voy a saber? Si yo escucho algo y digo, espérate, eso no es lo que dice la Biblia, pero si yo no sé lo que la Biblia dice, porque el río dice que es fulano o mengano de tal que es cristiano, debe ser verdad, y ya, y no hay, entonces no buscamos un estándar de comparación, y ese estándar tiene que ser la misma escritura. Y había otra cosa que quería mencionar, y era esta, que también es importante, y es entender los géneros literarios dentro de las escrituras. La Biblia es un libro que tiene 66 libros dentro. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que yo no puedo leerme un salmo de la misma manera que leo, por ejemplo, el libro primero de Samuel. ¿Por qué? Porque primero de Samuel es una narrativa que me está contando qué pasó. Pero Salmos es poesía y en la poesía ya eso es un mundo completamente diferente. Hay recursos literarios que usaron los autores, entonces en mi mente eso tiene que estar claro, de nuevo, para no terminar con una interpretación errónea de lo que el texto me está diciendo y no tomar tal vez literalmente algo que no lo es, como, qué sé yo, como digamos que el Señor cabalga sobre las alas del viento. Eso es una imagen literaria, pero no es algo que yo pueda decir, oh, entonces Dios es una persona que anda en un caballo y un caballo que vuela, que tiene alas y a lo mejor es quién sabe cuántas cosas, ¿no? No es eso lo que está diciendo. Entonces, todas esas cosas son importantes al estudiar la Biblia. Y si hay algo que yo quisiera exhortar a las mujeres es a no creer que el estudio así profundo de la escritura es algo que nada más pueden hacer los pastores y los estudiantes de un seminario. No, la palabra es para todos y todos necesitamos entender que hay que estudiarla, que tenemos que sumergirnos en ella, que no podemos conformarnos con un poquito que recibimos el domingo o tal vez si hay otro día entre semana, porque eso es como querer vivir con 2 comidas semanales. Nos vamos a enfermar, vamos a terminar desnutridas, ¿verdad? Y lo mismo, entonces terminamos espiritualmente débiles, fácil de creer cualquier cosa porque no estoy convencida de lo que creo, porque no he pasado tiempo en las Escrituras. Sí, y qué fácil que es hoy en día, justamente con esto que decíamos, ¿no? Con tanta gente dando vuelta hablando de la Biblia, que como hay un montón de personas y líderes que nos inspiran y que nos ayudan a entenderla, también hay tantos personajes no errados que están hablando y criticando o utilizando pasajes fuera de contexto. Y yo pienso también mucho en las más jóvenes, ¿no? Quizás que la nueva generación que ya se ha criado con todo lo que es la tecnología. Bueno, yo tengo 37 años, pero yo cuando era adolescente era leer en papel, digamos, la palabra era leerla en papel, era mi estudio quizás con algún devocional, era poder estar, no había el acceso que hay hoy a tantos recursos también como extras que pueden ayudarnos o pueden confundirnos. Exacto. Y bueno, ¿qué consejo le das a esta nueva generación también que está tan digitalizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mira, una de las cosas, y a mis propios hijos les digo, y gracias a Dios, pues he visto que ya sobre todo mi hija, que es mayor, ¿verdad? Tiene 20 años, pues ahí la veo siempre con su Biblia de papel y sus anotaciones. ¿Por qué? Porque el tema con estos aparatos es la distracción. Entonces, y no crean que no sé, yo tengo la Biblia aquí, la aplicación del Bible app, ¿verdad? Y la uso, pero el tema está en que nos distrae mucho. Entonces, estudiar la Biblia en el teléfono constantemente va a estar saliendo la notificación esta y la otra notificación y demás, y como que entonces nuestra mente no está enfocada.
Y por eso siempre les recomiendo a las muchachas, tengan una Biblia de papel. Cuando vayan a hacer tu tiempo de estudio, dejen el teléfono al lado, agarren su Biblia de papel, márquenla, subrayenla, no entiendo, ponle un signo de interrogación, que está bien no entender y tener preguntas. Pero esa es una de las cosas. La otra es, cuando tú estás siguiendo a una persona, o no olvidemos que en las redes cualquiera se presenta como quiere. No conoces a la persona de cerca, no conoces el carácter, no sabes quién es realmente. Entonces, eh, seamos cuidadosos, pidamos al Señor discernimiento, escuchemos voces que llevan tiempo caminando con el Señor. Y quizás si escuchas de alguien y no sabes, pues acércate a alguien en la iglesia que consideres que ya es maduro en la fe y pregúntale, oye, ¿sabes quién es fulano de tal? ¿Conoces? ¿Le has escuchado alguna vez? Porque de nuevo, como tú decías, hay demasiadas voces hablando. Y lo que la Escritura nos dice acerca de los falsos maestros no fue solamente para el primer siglo. Eso ha seguido a lo largo de la historia de la iglesia. Vamos a tener falsos maestros mientras estemos a este lado de la eternidad y hay que tener cuidado. Entonces, les exhorto a las muchachas a, bueno, busquen, hay muy buenos recursos afuera, busca los que de verdad son buenos, los que el tiempo ha probado, el carácter de las personas que están involucradas en esos ministerios y demás, ¿verdad? Entonces, un poquito que hay que ejercer el discernimiento cuando uno es joven, todavía eso se está desarrollando, entonces buscar consejo de alguien que ya ha caminado, ¿verdad? Y que nos pueda guiar. Sí, esto de tener, para mí la Biblia de papel, como decías, puedes hacer tus anotaciones, y dejar el teléfono de lado. Hoy en día, incluso, no sé si dejarlo lejos, porque escuchamos las notificaciones y la mente se te va. Literal. En esa meditación que estamos queriendo hacer, que es lo que es el poder concentrarnos en lo que estamos leyendo y todo, con una notificación, nos concentramos y listo. Se va, la Sí. mente se va. Sí, y es importante tener nuestra Biblia, ¿no? De papel. Sin duda es igual que los libros. Yo ya tengo una edad que para mí los mejores son los libros de papel, la Biblia de papel, porque podemos subrayar, escribir. Y una cosa que me gustó, lo que ella dijo, Wendy, es de que necesitamos los mayores buscar personas crecidas en el Señor para que nos digan si estamos bien o no, ayudar. Eso es el cuerpo de Cristo, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando aquí, estaba viendo, pero está en portugués, Serena, de nuestro eslogan, de nuestro pan diario, el Ministerio Pan Diario. Él dice de que nosotros, el Ministerio Pan Diario que nosotros somos, que dice que nuestra misión es más, queremos hacer que la Biblia o la parte bíblica transforme las personas y pueda ser más comprensibles y accesibles a todos, ¿no? Ese es nuestro eslogan del Ministerio Pan Diario. Nosotros pensamos así, Wendy, de que necesitamos a la verdad, siempre la verdad. No dar vuelta y como dijiste, que también me gustó mucho, sos muy sabia, Wendy, el ejemplo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo ya he visto eso, lo que decís. No solamente de ese versículo, sino de otros. Y que lo toman de una manera que, sí. Bueno, y lo toman de verdad. Lo agarran de verdad. Por eso que yo decía al principio lo que decía mi papá. Bueno, cuidado, vamos a estudiar porque a veces sin el conocimiento, falta de conocimiento, nos pueden y nos llevan. Sí. Y tenemos que entender también los libros que tenemos en la Biblia, es de que son narrativas, sí, claro, y también poesías y también, como diría mi mamá, hay hasta recetas, pero no es una cosa literal, de tomarlo así literalmente. Yo pienso de que cuando lo tomamos literalmente es por falta de conocimiento, Wendy. Sí, es que depende, por ejemplo, si yo estoy leyendo una narración, ahí tengo que tomar literal, eso fue lo que pasó, el autor me lo está contando, ¿verdad? En los libros narrativos, la poesía es diferente por esto, por los recursos literarios, que si es una metáfora, que si es un símil, que si es una personificación, ahí es diferente.
En las profecías, muchas veces los profetas igual usan como estas imágenes para hablar o para interpretar lo que estaban viendo, ¿verdad? Obviamente, si estoy leyendo una de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, eso es literal lo que me está diciendo. O sea, eso que está escrito allí, así es, porque simplemente es una carta que es un texto que él está escribiendo a alguien. Pero de nuevo, pasa eso, que si no entendemos todas esas cosas, pues terminamos. Por ejemplo, los proverbios. Muchas veces tomamos los proverbios como promesas cuando no lo son, porque los proverbios son observaciones generales del curso de la vida. Entonces, eso es lo que es un proverbio, es una observación general. Lo único que puede haber en un proverbio de promesa es si me está hablando específicamente del carácter de Dios. Por ejemplo, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Ah, pero me está hablando de Dios, eso obviamente. Pero si es otro tipo de proverbio, es una observación, que la hormiga mira la perezoso como la hormiga trabaja en el verano para tener para el invierno, pero no quiere decir que siempre que tú trabajes vas a tener, ¿por qué? Vivimos en un mundo caído y de pronto viene una crisis económica y todo lo que habías trabajado desapareció en una caída de la bolsa. ¿Mintió la Biblia? No, la Biblia no mintió, simplemente te estaba haciendo una observación general, que es bueno trabajar, que es sabio, que es algo que debemos hacer, porque es la manera sabia de vivir, pero no es una garantía de que siempre va a ser porque estamos en un mundo caído. Entonces, todas esas cosas juegan un rol a la hora de nosotros enfrentarnos a un texto bíblico y debemos pues considerarlo. Sí, también creo que se va ganando en madurez cuando vamos avanzando en la vida cristiana, porque muchas veces podemos tomar un texto y agarrarnos a ese texto y decir, no, pero Dios dice esto y a mí me está pasando lo contrario. Y como vos decís, bueno, tener el conocimiento suficiente de que en algunas cosas la Biblia es totalmente literal, histórica, nos está contando una historia, y en otros momentos eran hombres que estaban dando consejos o dando su perspectiva, y bueno, no E era Dios inspirado siempre, directamente ¿verdad? hablando. Porque creemos que el texto es inspirado de Génesis hasta Apocalipsis ¿Sí? y que es inerrante, que no hay errores, pero tengo que entender esas cosas. Al igual que tengo que entender que hay cosas que sucedieron particularmente a una persona por un propósito de Dios, pero en ninguna parte me dice que va a ser igual conmigo, Exacto. ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, pero viene del estudio y del entender y, y del pasar tiempo. Hay un libro que me gusta recomendar, el autor es Plummer y se llama Es 40 preguntas para interpretar la Biblia o algo así, pero sé que es 40 preguntas. Buenísimo, es un libro fácil de leer. Cada respuesta a una de esas 40 preguntas no es súper larga, sino y con ejemplos. Entonces, está al nivel de, qué sé yo, de prácticamente todo el mundo puede leer y entenderlo, dedicándole el tiempo, pero es muy bueno para ir aprendiendo estas cosas acerca de interpretación bíblica y de poder, cuando me siento y abro el texto, decir, por eso es que ahora entiendo por qué funciona de esta manera, porque es este tipo de texto, porque la intención del autor aquí no es lo que yo estaba pensando, es esto otro. Y verdad, entonces sí, es convertirnos, creo que cada creyente debiera verse a sí mismo como un estudiante de la escritura, no un consumidor simplemente, sino un estudiante de la palabra. Sí, tal cual. Tal cual. Y si vamos a lo que vos decías de los salmos que son poesía, bueno, si vamos a Apocalipsis a ver las visiones, la interpretación de Apocalipsis tiene, no sé la cantidad de libros escritos, ¿no? O sea, Exacto. es... Porque ahí eh, entonces estamos ante un texto profético y ahí, bueno, pues hay mucha tela por donde cortar. Oh, ni hables de Apocalipsis, Celina, por favor. Cuando era niña, mi mamá le gustaba mucho Apocalipsis. Y, ay, no, corría, yo corría porque no me gustaba escuchar Apocalipsis. No, porque no entendía nada. No, y mi mamá se reía mucho porque era niño, ¿no? Exactamente, es lo que vos decís. No vamos a Apocalipsis porque ya lo hacemos literalmente. Y es triste decir eso, pero hay mucha gente que lo toman literalmente, a la Biblia toda.
Entonces, no es así, sino que debemos, yo pienso que hay que usar un discernimiento, Wendy, ¿no? No es que seamos teólogos y de decir, bueno, ahora tenemos que estudiar y hacer una facultad de teología, sino que Dios nos dio accesible la palabra para que nosotros también la estudiemos y la comamos, ¿no? Sí, Debemos aunque a lo comerla. largo pienso en lo que decía R.C. Sproul. R.C. Sproul decía, todos somos teólogos. Y creo que es realidad, porque teología, ¿qué cosa es, verdad? El estudio de Dios. Así que sea que vayamos al seminario o no, en cierta medida todos lo somos porque todos nos hacemos una idea en nuestra mente de quién es Dios. Al punto es, ¿tenemos la idea correcta en base a la Escritura o nos hemos hecho una idea acerca de Dios que no es fiel a la Escritura, sino que lo hemos acomodado a lo que creemos nosotros o queremos que es? Hay una frase de una escritora que a mí me gusta mucho y ese es otro libro, mira, que podemos recomendar, se llama Mujer de la Palabra. La autora es Jen Wilkin. Ese es un libro excelente, es súper fácil de leer y es una mina de oro. Se llama Mujer de la Palabra. La autora es Jen Wilkin. Y ella dice, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. El corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Y es tan real, porque muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero ¿cuál es el Dios que estamos amando? Porque es el Dios de la palabra. Entonces, si de verdad quiero amar al Dios de la palabra, necesito conocer la palabra, porque esa es la que me dice quién es ese Dios, ¿verdad? Entonces, ese libro me encantaría recomendarlo también. De verdad que para mí fue transformador la primera vez que lo leí. Y sí, se los recomiendo muchísimo. Incluso ella empieza contando de cosas que hacemos cuando estudiamos la Biblia y decía, ¿cuál de estas has hecho? Y la mayor parte de la gente cuando lo leemos decimos, oye, las he hecho todas. Desde tomar la Biblia y abrir y decir, deja ver qué me quiere decir el Señor, ¡pum! Y aquí donde me caiga el dedo. Hasta tantas otras cosas, ¿verdad? Y por ahí ella comienza, ¿no? Entonces, es muy fácil de leer, como les decía, y ayuda mucho para estudiar la Biblia, pero de una manera, como les digo, un lenguaje muy accesible, fácil de entender. Entonces, pues una recomendación también para quienes nos estén viendo y escuchando. Gracias, Qué bueno. bueno, está interesante. Y yo creo también que una de las cosas que por ahí uno como cristiano se enfrenta en algún momento de la vida, me parece a mí, es la reconciliación del Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Como que, no sé si esto, no cómo explicarlo, ¿no? Pero a veces como que leemos el Dios del Antiguo Testamento que parece, ¿no? Ante lo que lees sin interpretar o sin realmente meditar, ¿no? Un Dios que, no sé, parece violento en algunas situaciones, porque, bueno, hacían las guerras estas en las que él apoyaba y mataban un montón de personas, o, no sé, los reyes tenían un montón de esposas y concubinas y era normal, pero así también amaban a Dios. Y historias muy fuertes del Antiguo Testamento y después nos vamos al Nuevo Testamento donde, bueno, viene Jesús al mundo, cambia la historia, su mensaje es súper claro y con cosas muy, muy actuales. ¿Cómo reconcilias esto vos? ¿O cómo enseñás que se puede reconciliar y decir? Yo creo que hay que partir de lo que dije al principio, que la Biblia cuenta una sola historia y es el mismo Dios. Y esa es la historia de un Dios bueno y perfecto que envió a su Hijo al mundo para rescatar a ese mundo y un día hará nueva todas las cosas, ¿verdad? O sea, un Dios que creó un mundo perfecto, que donde el pecado llegó y Él envió a su Hijo para redimir a ese mundo y hacer nueva todas las cosas. A la luz de eso, yo tengo que ir viendo todo lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es una de las cosas que pasa con el Antiguo Testamento? Que las personas a veces entienden algo que es descriptivo como si fuera prescriptivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces la persona está leyendo algo que simplemente un narrador me está contando y estoy pensando en mi mente que me está queriendo decir que así es como yo tengo que hacerlo, cuando eso no es lo que está sucediendo en el texto. Por ejemplo, el hecho de que Salomón tuviera todas esas esposas y concubinas, me está contando lo que hizo Salomón, pero no está queriendo decir que Dios lo probó ni que yo tenga que hacerlo tampoco, ¿verdad? No puedo olvidar también el asunto histórico. Estamos hablando de cosas que ocurrieron en sociedades
hace cientos de años, que no funcionaban de la misma manera que funcionan nuestras sociedades. Que Dios se da a conocer, la revelación de Dios es progresiva. Entonces, Él se va dando a conocer poco a poco y de acuerdo, ¿verdad?, al momento y al pueblo con el que va lidiando. Entonces, digamos, en el tiempo del Antiguo Testamento, nosotros estamos viendo que están ocurriendo todas estas guerras y decimos, pero ¿cómo es posible? Sí, pero no estoy viendo lo que está ocurriendo por detrás. Mayormente, lo que Dios está haciendo en esto es castigando la idolatría de todos aquellos pueblos que tal vez se nos está olvidando, pero que está ocurriendo. Eran súper idólatras, hacían cosas que quizás ahora no conocemos, pero eran horribles, de sacrificios de niños y de tantas otras cosas. Entonces Dios traía justicia en medio de todas esas cosas. Leemos un salmo imprecatorio, los salmos, ¿verdad? Como el 37, Señor, rómpele los dientes, tíralos contra la piedra, y uno dice, pero wow, ¿y esta gente y la gracia dónde está? No. Número uno, no tenían el entendimiento de la gracia que ahora nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos del lado de allá de la cruz. Pero encima, cuando el salmista está orando de esta manera, mayormente lo que está orando es, Señor, que tu nombre no sea aplastado, sino que tu nombre sea puesto donde tiene que estar y que sea hecha justicia. Normalmente esas son las dos cosas que están sucediendo detrás de estos salmos imprecatorios. Entonces, creo que es terrible cuando los creyentes, por ejemplo, dicen cosas como esta, oh no, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento, pero no en el del Antiguo Testamento, y hay uno solo. O crees en Él o no crees en Él, pero no lo puedes, es el mismo Dios, que fue poco a poco revelando su plan, que hizo un pacto, ¿verdad? Hizo un pacto con Noé, un pacto que ratificó con Abraham, que después ratifica con Moisés, que le ratifica a David, ¿verdad? Hasta que viene Jesús. ¿Ves? Toda la historia va enlazada, es lo mismo, va sucediendo, pero es progresivo. Entonces, en nuestra mente no podemos evaluar lo que pasó aquí, ¿sabes? Bajo, digamos, con toda la perspectiva que ahora podemos tener y decir, oh, no, es que era muy... No, es el mismo Dios de gracia. Porque si te pones a pensar, el Dios que rescató al pueblo de Israel en el desierto, a pesar de cómo lo rechazaron y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Nos queremos regresar a Egipto porque mejor estábamos allá que aquí. Y les mostró gracia, porque si no hubiera mostrado gracia, ahí los hubiera dejado morirse todos, ¿verdad? Entonces siempre ha sido un Dios de gracia, siempre ha sido un Dios de misericordia, pero esa revelación de Él ha ido cambiando a medida que el plan de redención se fue desarrollando hasta llegar a Cristo. Entonces, de hecho, hay muchísimas cosas del Antiguo Testamento que nos van apuntando a lo que iba a ser. Y eso es una cosa fascinante, a mí en lo personal me resulta fascinante del Antiguo Testamento. Voy a tomar un ejemplo del libro de Ruth, que es un libro que a las mujeres les gusta tanto, para que entiendan qué quiero decir. Nosotros nos leemos la historia de Ruth y hay varios niveles que nosotros podemos interpretar la historia de Ruth. Un primer nivel es la gracia y misericordia de Dios para estas mujeres destituidas, viudas que no tenían nada, y el Señor las protege, las trae desde donde estaban en Moab hasta acá, hasta Belén, y les provee a ellas, ¿verdad? Seguridad a través de este esposo y demás, que lo hace basado en la ley que Dios había establecido, ¿verdad? Del pariente redentor. Ese es un nivel 1. Un nivel 2 de esa historia es esta. Oh, Dios, a través de lo que hizo con Ruth y Noemí, estaría proveyendo un rey para su pueblo, que sería un precursor, ¿verdad? De lo que él iba a hacer en el futuro. Y estamos hablando de quién? De David. Porque, ¿verdad? Ellas se convirtieron en antecesoras de él. Ese es un segundo nivel. O sea, Dios se está ocupando de un pueblo que está viviendo en un caos porque la historia de Ruth está ocurriendo en el tiempo de los jueces, donde termina el libro de jueces diciendo que todo el mundo hacía lo que bien le pareciera, un desastre. Y en medio de ese desastre, Dios ya está proveyendo un rey que va a traer orden al país. Y era el rey David. Perdón. Pero hay un tercer nivel de esa historia que cuando nosotros la leemos, y entonces ahí es como podemos ver que todo lo que está en la Biblia es el mismo Dios obrando poco a poco para traer a cabo su plan. ¿Y cuál es? O que a este David, descendiente de Ruth, ¿verdad? Y de Noemí,
con ese David Dios haría un pacto, siempre habrá un heredero en tu trono. ¿De quién estaba hablando Dios, verdad? Allí en 2 Samuel estaba hablando de Cristo. Entonces, todo lo que está pasando en la Biblia tiene que ver con el plan de Dios que iba a ocurrir acá con Jesús en la cruz. Es el mismo Dios obrando, es el mismo Dios mostrando gracia, el mismo Dios mostrando misericordia. Y eso es lo que nosotros como lectores tenemos que acercarnos al texto pensando en todas estas cosas. De lo contrario, por eso les decía que es importante ver el hilo de la historia, porque si no terminamos con un montón de historias desconectadas y decimos, pero esto que está pasando aquí no se parece a esto que está pasando acá. No, sí hay una conexión, pero tenemos que buscarla. Por eso me encanta que termina el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Malaquías, y cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento en Mateo, lo primero que dice Mateo 1, ¿qué cosa es? Esta es la historia de, y lo voy a leer literal para no errar, pero Mateo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿A dónde nos está llevando? Atrás. Lo que Dios prometió acá, a Abraham, lo que Dios le prometió a David, aquí ahora está cumplido en Jesucristo. Entonces nosotros como lectores necesitamos hacer todas esas conexiones para no creer que son dos dioses diferentes, con dos historias diferentes. Y Dios no es bipolar, es el mismo Dios que ha actuado de la misma manera. Hermoso, la verdad que mejor Amén. explicado imposible. Era Amén. espectacular. Muy bueno. Sí, Y sí, muy y bueno. realmente Wow. qué importante es tener esto en mente, ¿no? Que también Dios ve la línea de tiempo entera, ¿no? Nosotros somos tan finitos acá en la tierra y vemos, y por eso las interpretaciones que salen también tan malas de la palabra, ¿no? Porque interpretamos desde nuestra finitud, no sé cómo decirlo, Sí, y, así mismo, exacto. y bueno, y Dios, Él es el que ve la historia completa. Qué hermoso poder verlo así, me parece hermoso explicado también para las que nos están escuchando y viendo, porque creo que esto es un error muy común en la iglesia, ¿no? De decir el Dios de la gracia y el Dios del Antiguo Testamento. No, es el mismo, Sí. ¿no? Es el mismo. Sí, sí. Sí, y una cosa para ya terminar, que está muy lindo, pero ya estamos en los últimos minutos. Muy bueno para las que están escuchando, nos están oyendo. Para las madres que han empezado ahora a ser madres, seguro que ya tienen un bebé y ya empiezan a pensar en ministrarle la palabra, la Biblia. Y también otra cosa, otra perla que Wendy dijo, es de que no podemos hacerlo leer la Biblia o las historias antes de dormir, porque no es una historia, no es una historieta, no es algo, bueno, vamos a leer una aquí, quédate quietito aquí que vamos para que leas y te duermas, sino de que tiene que ser algo real, ¿no? Y que lleguemos a nuestros hijos a que ellos crean al arrepentimiento, al pecado, de que esto pasó por causa de esto y de esto y de esto. Eso también me tocó. Una de las perlas que también me gustó de ella hablar. A las niñas que recién han sido madres y tienen sus hijos chiquitos. Los míos ya están grandes, pero igual a veces les doy y tengo una nieta que de 1 año y 3 meses, que bueno, empezamos así a leer la Biblia en el almuerzo, como mis padres hacían conmigo. Le hago yo también a la tarde o a jugar y tiene 1 año y 3 meses. Aparentemente no entiende nada, pero bueno, No, empezamos, ¿no? como la enseñanza desde pequeños realmente, a mí me pasa también, bueno, imagino que Wendy, ustedes debe tener una experiencia similar y todas las mujeres que están en esta etapa, ¿no? De pensar que todo lo que le decimos parece que cae en sacos rotos, es una expresión muy argentina esa, no sé. Pero de pensar, oh, le estoy leyendo, le estoy explicando, y por ahí se distrae y se va. Y no, los chicos es la semilla, ¿no? Que estamos poniendo. Exacto. Nuestra función es orar que esa semilla que estamos sembrando caiga en suelo fértil, que produzca fruto, ¿verdad? Y el Señor los rescate a ellos igual que hizo con nosotros. Pero nuestra función está ahí en enseñarles, en enseñarles. Lo de Deuteronomio 6 no ha cambiado. Estas palabras las enseñarás a tu hijo, ¿verdad? Al caminar y a sentarte, a levantarte y a toda hora del día. Amén.
Bueno, Wendy, muchísimas gracias. Podríamos estar, estamos varios capítulos para poder, varios episodios para poder hablar, porque bueno, la palabra es tan inmensa para poder estudiarla, ¿no? Pero muchísimas gracias por estar, por compartirnos, bueno, de tu sabiduría, de todo esto tan hermoso que podemos estar hablando. Te agradecemos muchísimo por venir y ser parte del podcast. No, gracias a ustedes por la invitación y ha sido un gusto compartir con ustedes y bueno, con quienes después nos escuchen, pues oramos que sea de bendición para sus vidas también. ¿Querés dejar alguna de tus redes, alguna forma para contactarte, para poder leerte? Bueno, mi página web es bien sencilla, es wendybello.com. Ahí pueden encontrar información de todos los libros, cómo adquirirlos, reseñas, muestras gratuitas de cada uno de los libros que pueden descargar para saber de qué trata el libro, cómo es. Y en mis redes me encuentran como Wendy Bello Blog, como blog de alguien que hace un blog, así mismo, Wendy Bello Blog, ahí está en Instagram, en Facebook y pueden encontrar por ahí. Perfecto. Muy bueno. Recomendamos a todos que la sigan, porque la verdad es muy lindo lo que nos Muy comparten. lindo, muy lindo. Bueno, muy lindo. muchísimas gracias a todas por escucharnos una vez más, por vernos, por estar acá del otro lado. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Dios y Ellas. Gracias a todas. Gracias, Elina. Gracias, Wendy. Bendiciones. Chao, chao.